Bueno, vamos a desdoblar mi función. Primero, como decano, dar la bienvenida al señor administrador del Servicio de Catastro Territorial de la provincia de Santa Fe, a los administradores regionales, a nuestro amigo el presidente del Colegio de Agrimensores, al presidente de la Federación de Agrimensores, a todos los funcionarios presentes y a los agrimensores en general. Debo decir que es una de las profesiones con la que más me siento a gusto conversando. Realmente todas las conversaciones que he tenido con los agrimensores, tanto de mi papel de abogado asesor como de doctrinario o hablando a lo mejor de temas teóricos, realmente siempre ha sido muy rica y me he visto muy enriquecido por esas charlas. Por eso hago votos, porque estas reuniones, que ya parece mentira, vamos por la cuarta, recuerdo cuando con Gabriel y con el agrimensor Frix comenzamos con Norberto a organizarlas. Bueno, ya estamos en el cuarto año seguido y realmente siempre sacamos muchos conocimientos. Bien, vamos al tema. Nos vamos a encontrar ahora con que tenemos varias figuras que se van a ir entrelazando, y eso puede llegar a causar determinadas confusiones. Todo esto tiene un antecedente, digamos. ¿Cuál es el antecedente que da lugar a que empecemos con estos lazos y ver cómo se van a relacionar lo que es la propiedad horizontal, lo que es el derecho sobre elevación, lo que es la superficie? Bueno, es el famoso tema del techo edificable, ¿no? Los españoles han hablado mucho de eso, de que la propiedad no hay que tomarla únicamente como un plano, sino hay que tomarla como un volumen, y que muchas veces los techos edificables no están agotados y por tanto hay interés en seguir construyendo hacia arriba. Y así se han hecho una serie de artículos, se han publicado, muy valiosos, muchos en la revista Crítica de Derecho Inmobiliario Española, hablando de estos temas. Claro que los españoles tienen un sistema de derechos reales que es número apertos. Ellos pueden crear los derechos reales que quieran, siempre dentro de determinados límites, que más que nada se lo impone el registro de la propiedad y la inscribibilidad de esos derechos. En cambio nosotros tenemos un sistema de número cerrado. La sanción del nuevo código nos introduce, además del clásico derecho de propiedad horizontal, el derecho de superficie. Y eso viene, digamos, a hacer más complejas las cuestiones sobre las combinaciones que pueden realizarse. Creo que no es malo, si bien es harto conocido, volver un momento al concepto de propiedad horizontal, porque en la ley 13.512 no había un concepto de propiedad horizontal. Sí, en cambio, la hay en el nuevo código, cuando dice que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce, disposición material y jurídica, que se ejerce sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Y a su vez dicen que esas partes son interdependientes y conforman un todo no escindible. Esto es algo que ya surgía de la ley 13.512, ahora el código lo dice expresamente, pero lo interesante es ver que la unidad funcional va a estar conformada por las partes propias y el porcentaje en las partes comunes, incluyendo el terreno, con lo cual es una unidad. Y como ya sabemos en la ley 13.512, pero queda muy claro ahora, cuando yo enajeno o grabo mi inmueble en propiedad horizontal, también estoy grabando las partes comunes, incluso mi porción que me corresponde de terreno. Digo esto porque después, en algunos de los temas que van a seguir, es importante tener presente esto para tomar una opinión u otra de la doctrina. Con respecto a la superficie, el código tiene la ventaja que, siguiendo los proyectos, sobre todo el proyecto del 98, nos trae la superficie construida. Nosotros teníamos la superficie forestal, que estaba regulada en una ley muy mala, del año 2001, de fines del 2001,
Y ahora tenemos no únicamente la superficie forestal, que también es todo lo plantado, no únicamente las forestaciones como nosotros lo entendemos propiamente dicha, sino también las construcciones. Y este derecho de superficie, en el concepto, en el artículo 21.14, tiene dos planos. Porque, bueno, derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce, disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir. Y este es el primer plano del derecho de superficie. Es decir, yo puedo, vamos a hablar de construcciones, que es lo que más quizás a lo mejor interesa, sobre todo en un ambiente urbano como es el nuestro, pero cuando digo construcción estoy hablando generalmente también de plantación o forestación. Yo construyo y hago mío lo que construí. Es decir, por un lado queda el dueño en principio, digo en principio por también algunas cuestiones que después pueden venir a ver, del terreno, que también lo podemos llamar como en el usufructo, nudo propietario, porque le queda una propiedad prácticamente desnuda. Y por el otro lado tengo el propietario de lo edificado, que queda desgajado de ese suelo. Se suspende de alguna manera temporalmente el principio de accesión. Queda suspendido y por tanto uno es el propietario del suelo y otro el propietario de lo construido. Pero en esta primera vertiente del derecho de superficie yo construyo y hago mío lo construido. A medida que lo voy construyendo, voy teniendo un derecho real, ya no sobre cosa ajena, sino sobre cosa propia, porque eso va a ser propio mío, en un dominio revocable, si bien estrictamente no tiene todas las características en lo que es la regulación que tiene el dominio revocable común del Código. Y la segunda es directamente constituir la superficie sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno. Es decir, ya no es que adquiero el derecho a construir y después hago mío lo construido, sino que directamente es algo que ya está construido. Piensen, una casa en la cual yo adquiero la superficie de la casa y me hago propietario de esa casa y el suelo queda en propiedad del propietario que antes era el de dominio total. Bien, habla de que esto se construye, que estamos obrando o que adquirimos algo que está en el terreno, que en algunas otras partes del código, en algo muy criticado, lo llama con un término más bien que usan en el derecho español, porque lo llama la rasante, es el terreno. Puede ser el vuelo, también criticado lo del vuelo, porque en realidad cuando habla del vuelo, ahí está equivocado en la filmina, cuando habla del vuelo está hablando de el espacio aéreo, que es lo que utilizamos en la Argentina, lo del vuelo viene también del derecho español, o el subsuelo. Las construcciones pueden estar emplazadas en alguno de estos tres espacios. Y tenemos un tercer elemento, que es este derecho de sobrelevación, que no está en el código regulado, si bien por ahí, digamos, tenemos alguna pista en el artículo 2052, casi a contrario sensu, casi por implicancia, porque dice que la mejor obra nueva, que requiere unanimidad, dice, si la mejor obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos, hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, necesita el acuerdo unánime de los propietarios. Con lo cual, evidentemente, también puede haber una obra nueva que importe elevar nuevos pisos, o hacer excavaciones, y podemos pensar también en hacer pisos hacia abajo. Y de ahí, por ahí, también aparece el derecho sobre elevación, que no estaba regulado en el código, no estaba regulado en ninguna ley, pero que existe, y es un derecho personal. ¿Cómo se define? Como el derecho de construir uno o más pisos por encima o por debajo de las construcciones ya existentes de un inmueble edificado total o parcialmente, ajeno con la finalidad de hacer propio lo construido bajo el régimen de propiedad horizontal.
Entonces este es un derecho personal y es un derecho muy interesante. ¿Quiénes pueden constituir el derecho de sobrelevación, según la doctrina? ¿Quiénes lo pueden constituir? Bueno, el propietario original del inmueble, que se reserva el derecho de construir nuevos pisos al momento de afectarlo al régimen de propiedad horizontal. Yo construyo un edificio, soy el propietario original, y antes de afectarlo al régimen de propiedad horizontal, y cuando hablo de afectarlo estoy pensando más que nada, yo como abogado, seguramente desde el punto de vista catastral me van a decir, bueno, plano, etcétera. Bueno, pero yo como abogado estoy pensando antes del reglamento, en el reglamento me reservo ese derecho a construir nuevos pisos. Los integrantes del consorcio, todos ellos, tienen que ser por unanimidad, para construir por administración. El titular de una unidad funcional, acá puede ser también el unidad de una unidad funcional que se reserva un derecho de sobrelevar. Por ejemplo, el propietario del último piso que se reserva el derecho de elevar un nuevo piso. Yo lo he visto en algún reglamento de casa de alto y bajos, que es propiedad horizontal, donde el propietario del piso superior se reserva el derecho de elevar nuevos pisos siempre que no afecte la estructura. Puede ser un tercero totalmente extraño, y también puede ser el consorcio, si admitimos, como yo admito, que puede ser titular de unidades funcionales dentro del mismo consorcio. ¿Y cuál es el lugar de emplazamiento de estas construcciones? Puede ser por encima del edificio ya construido, que es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de sobrelevación. Por problemas de carácter técnico y no jurídico, es más difícil que pueda darse la subedificación, pero es exactamente lo mismo. Es decir, que en cambio de construir pisos hacia arriba, construya nuevas unidades hacia abajo del edificio. Y también la doctrina, tanto española como alguna doctrina argentina, llama la atención que podría ser ni hacia arriba ni hacia abajo, sino en un sitio distinto del mismo solar en que está el edificio. Supongamos que tenga un terreno mucho más amplio, que es común, y alguien se reserva el derecho en una parte del terreno a levantar nuevas construcciones. Bien, ¿qué finalidad tiene este derecho de sobrelevar, que es un derecho personal? La finalidad es hacer propio lo construido para sí o para un tercero al que se le enajene la nueva unidad resultante bajo el régimen de propiedad horizontal. El derecho a sobrelevar y por tanto a construir es solo un instrumento para llegar a la titularidad de una unidad en propiedad horizontal. Si el objetivo fuera afectar la nueva construcción al derecho de superficie, este sería el derecho real que regiría, el derecho de superficie, y no el derecho personal y el régimen de sobrelevación. Sin embargo, cuando uno empieza a jugar con las posibilidades, aparecen algunos matices. Por ejemplo, por las razones que fueran, podría pactarse derecho de sobrelevación como derecho personal para después trocarlo en un derecho de superficie. Con lo cual, en cambio de dar ad initio el derecho real, se estaría primero otorgando un mero derecho personal. A ver, yo puedo directamente constituir el derecho a construir y hacer propio lo construido, pero nadie impediría que yo diera un derecho a sobrelevar para después no abrirlo a propiedad horizontal, sino para constituir una superficie. Veo gente parada y lugar acá, Si quieren, hay lugar por acá adelante. Bien. O bien podría usarse el derecho de superficie para dar cobertura real al derecho de sobrelevación, pero con la intención final de trocarlo en una propiedad horizontal propiamente dicha, cuya promesa de constitución será mientras solo un derecho personal. Me explico. Incluso Jorge Alterini, que fue quien redactó la parte de superficie del proyecto del 98, muchos de cuyos artículos toma el nuevo código, cuando los toca mal, pero mucho lo toca, dice que el derecho de superficie, en una de las variantes que después vamos a ver, tenía la intención de darle cobertura al derecho de sobrelevar. ¿Y cómo le puede dar cobertura? Bueno, de esta manera. Yo constituyo el derecho de superficie, pero no como una finalidad última,
de construir y hacer propio lo construido en derecho de superficie, sino de construir para luego trocarlo en propiedad horizontal. Y recuerdo una conversación que habremos tenido hace un año con Norberto Fricks, que incluso vos hablabas, por eso digo que los agrimensores siempre piensan igual casi como los abogados, porque él me hablaba y me decía que incluso podía ser un buen tema por el tema de la responsabilidad civil, me decías. Claro, porque en ese caso ya es de un tercero y no había una responsabilidad por el daño con la cosa que podría tener el propietario del terreno, ¿no? Con lo cual es muy interesante que pueda ser de esa manera. ¿Qué diferencias tiene con el derecho de superficie? Hay que distinguirlos, ¿no? Derecho sobre elevar con derecho de superficie. La superficie es temporal. El superficiario se hace propietario de lo construido por un tiempo, mientras que el titular de derecho sobre elevación concluye en un derecho definitivo, derecho de dominio definitivo, bajo el régimen de propiedad horizontal. El derecho de sobreelevación solamente tiene sentido cuando se instalará sobre la misma una propiedad ya constituida, horizontal, constituida o constituirse. Porque la propiedad en forma perpetua dividida en planos, en nuestro derecho, solo puede darse con propiedad horizontal. Obsérvese que antes uno decía que la propiedad en planos, dividida en planos, solamente podía darse en el derecho de propiedad horizontal, con el régimen anterior. Ahora tenemos que decir la perpetua, porque la temporal se puede dar perfectamente en derecho de superficie. Una vez trocado el derecho de sobreelevación en propiedad horizontal definitiva, no tiene sentido admitir legislativamente la posibilidad de reconstrucción, que sí está en materia de superficie, porque se debe jugar con las normas específicas de la propiedad horizontal. Y en nuestro derecho, el derecho de sobreelevación es un derecho personal, lo vengo diciendo, y el de superficie un derecho real. A ver, y este derecho personal tiene algunas características que tienen que ver con su inclusión en el reglamento de propiedad. Cuando la autorización de sobreelevación se encuentra prevista en el reglamento a favor de un consorcista, integrando su derecho de dueño de una unidad funcional, como tal aneja la misma, estamos en una facultad que forma parte del contenido de su derecho real. Por ejemplo, la facultad de elevar nuevos pisos al propietario de la última planta, sin dar de alta nuevas unidades, sino simplemente prolongando la suya. En ese caso es parte del contenido de su derecho real. De alguna manera esa sobreelevación termina siendo parte del contenido del derecho real. Ahora, cuando las autorizaciones son otorgadas a terceros, ya sean originarias o dispuestas con posterioridad, a un consorcista, pero desligado del derecho de propiedad sobre su unidad, ahí estamos en meros derechos personales. La discusión, entre comillas, se da entre si esto se inscribe en el registro de la propiedad. Los autores no tienen dudas que si está en el reglamento, por supuesto, como está en el reglamento, tiene inscripción de alguna manera y tiene un reflejo registral que después, por estudio de título, se va a ver en el reglamento que existe. Ahora, si se hace en un acto posterior sin modificación de reglamento, gran parte de la doctrina, yo diría que la doctrina notarialista mayoritaria y registralista, que no tienen terror a que ingresen derechos personales en el registro, va a decir que no se inscribe. Otros autores, de mucho fuste, como Mercedes Panés, por ejemplo, entienden que como existe realmente una trascendencia real, estos pactos, aunque estuvieran fuera del reglamento, deberían inscribirse igual. Bueno, voy a saltar las cláusulas sugeridas cuando se regula el derecho de sobreelevación y voy a ir al derecho de superficie. Habíamos dicho, ese derecho de sobreelevación, quién podían construirlos, dónde, cómo. Y ahora tenemos el derecho de superficie. ¿Quiénes están legitimados para constituirlo? Bueno, dice el 2118 que lo pueden constituir los titulares de los derechos de dominio, condominio y propiedad horizontal. Por supuesto que si es el derecho de condominio va a necesitar unanimidad,
porque cualquier acto de disposición jurídico material sobre el inmueble común, que no sea por cuota partes, necesita el consentimiento de todos los condóminos. Bien, ¿y dónde puede estar emplazado? El Código Civil dispone que las construcciones o plantaciones o forestaciones pueden efectuarse sobre la rasante, término que le decía criticado, que es el terreno o el suelo, el vuelo, término criticado que también le decía, que es el espacio aéreo, o el subsuelo del inmueble. Y el 21.16, porque esto es una cosa que tiene este código, dice una cosa y después en uno o dos artículos posteriores lo limita, lo amplía, con lo cual, digamos, no es muy técnicamente preciso en muchos de los artículos. El 21.16 dice que pueden situarse sobre construcciones ya existentes, el derecho de superficie, aún dentro del régimen de propiedad horizontal. Bien, entonces, si el derecho de superficie puede constituirse sobre construcciones ya existentes, aún dentro del régimen de propiedad horizontal, significa que también puede hacerse fuera del régimen de propiedad horizontal. Y así, el titular de dominio común puede posibilitar construcción en superficie sobre edificaciones ya existentes. Es decir, el dueño de un inmueble en dominio común podría, por medio de la constitución de superficie, permitir que se construyera sobre ese inmueble. ¿Para qué? Para que el que construya haga después suyo esa unidad en superficie. Caso disímil se puede dar es el siguiente. Si se puede dar en superficie la construcción existente, yo tengo una casa, la doy en superficie y reservarse el propietario del suelo el derecho sobre el espacio aéreo. Y aquí hay doctrina que dice que es posible, es decir, yo soy dueño en dominio común, tengo una casa, la doy en superficie, pero me reservo, y sigue mi derecho real de dominio, sobre el espacio aéreo. ¿Para qué? Para eventualmente yo como dueño construir sobre ese espacio aéreo. Es decir, que la construcción vendría a quedar como una simple interrupción del derecho del dueño del suelo al espacio aéreo para reanudarse por sobre el edificio dado en superficie. Como vemos, se van complicando las posibilidades, ¿no? Y un autor, profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata, Marcelo Pepe, plantea lo siguiente como posibilidad. Dice que es posible la afectación por el dueño del suelo a propiedad horizontal de las construcciones existentes, constitución de derecho de superficie a favor de un tercero sobre las unidades resultantes, y simultánea reserva expresa del espacio aéreo sobre las construcciones afectadas a la superficie. Bueno, ya ahí hay un entrelazado de instituciones bastante difícil de desentrañar. A nosotros nos parece posible mientras exista el estado de propiedad horizontal. Es decir, tengo el inmueble sometido a propiedad horizontal, pero todavía no se enajenó ninguna unidad. Una vez que enajene alguna unidad y ya haya ahí realmente derecho real de propiedad horizontal, ahí ya parecería que no puedo conservar un derecho autónomo real sobre el espacio aéreo. Bien, también puede establecerse sobre la propiedad horizontal. Y acá pueden darse varias cuestiones. Por ejemplo, que el conjunto de propietarios autorice a levantar nuevas construcciones bajo la modalidad del derecho de superficie, sea que el propietario de una unidad afecte la misma al derecho de superficie si está ya modificada, edificada. Es decir, dos maneras, ¿no? Podemos autorizar a levantar nuevas construcciones bajo la modalidad del derecho de superficie, o el propietario de una unidad afecta la unidad al derecho de superficie
pero obviamente en este caso la misma ya se encuentra edificada. La doctrina se plantea sobre la real posibilidad de constituir superficie sobre la unidad funcional en propiedad horizontal. A ver, yo tengo un departamento. ¿Puedo constituir superficie sobre ese departamento? Tan así como si yo tengo una casa, puedo construir superficie sobre la casa. Estoy hablando de la ya construida. Mariani de Vidal dice que sí, que es posible, lo único que lo ve muy difícil en la práctica. Muy difícil en la práctica. Otros autores entienden que no. Gabás, por ejemplo, entiende que no es posible porque dice que en ese caso estaría disponiendo de mi parte indivisa del terreno, y como estoy disponiendo de mi parte indivisa del terreno, no lo podría hacer si no existe unanimidad, pero por eso yo había hecho al comienzo mención a la definición de propiedad horizontal. Es decir, mi unidad comprende la parte indivisa del terreno, con lo cual parecería que esa objeción no se sostiene. Y además, en otro de los artículos que también repite en parte lo que decía la ley 13.512, yo sobre mi unidad puedo constituir derechos reales sin necesidad del consentimiento de terceros. Gabás también es una objeción, dice, pero si la naturaleza última del derecho de superficie sobre la propiedad separada es un dominio revocable, el régimen sería el de dominio revocable. Pero no son regímenes exactamente iguales, el régimen de dominio revocable y el régimen de superficie. No se aplican las mismas normas. Por tanto, así como yo puedo constituir usufructo sobre mi departamento, creo que también puedo constituir superficie sobre mi departamento. Y ustedes me dirán, entonces, ¿por qué no constituimos usufructo? Y constituimos superficie. Bueno, por varias razones. Primero, el que tiene un derecho de superficie va a tener un derecho más amplio, porque mientras el que tiene el usufructo no puede alterar la sustancia, la forma, etc., el que tiene la superficie tiene derechos más amplios, si bien siempre limitados por el título constitutivo de su superficie. Por otro lado, el derecho de usufructo es vitalicio, cuando es a favor de una persona física. En cambio, el derecho de superficie tiene un máximo de 70 años y es transmisible hereditariamente. Por tanto, podría ser interesante constituir superficie y no constituir usufructo. En cuanto a los conjuntos inmobiliarios propiamente dicho, al ser una propiedad horizontal especial, cuando hablo de los propiamente dicho, es la terminología que estamos utilizando para definir a los clubes de campo, barrios cerrados, porque el código acá está muy especial, porque habla de los conjuntos inmobiliarios y dentro de los conjuntos inmobiliarios trata cementerios privados, tiempo compartido, que puede recaer sobre una cosa mueble, con lo cual podría no ser inmobiliario, y conjuntos inmobiliarios nuevamente. Entonces, la doctrina, comenzamos a hablar de conjuntos inmobiliarios propiamente dichos. Y como es una propiedad especial, acá no existe inconveniente sobre mi unidad en conferir el derecho de superficie en sus dos variantes. Sobre la unidad funcional, es decir, tener derecho a construir y hacer propio lo construido, o bien adquirir lo ya construido, o incluso plantado o forestado en superficie, en el caso de los conjuntos inmobiliarios. Bueno, también puede establecerse sobre la propiedad horizontal, y acá estamos pensando en realizar nuevas construcciones sobre el inmueble común. Y en este caso se necesita el consentimiento de todos los propietarios, es decir, constituir un derecho de superficie sobre el inmueble común. Alguien va a construir. Y acá hay cuestiones de complicada resolución. Por lo pronto habrá que reconocer al superficiario los derechos suficientes sobre los bienes comunes del consorcio necesarios para ejercer su derecho, es decir, para poder construir. Evidentemente va a tener que usar de los bienes comunes del consorcio. Y terminada la obra, también cómo va a usar de la misma.
no está regulado en nuestro código qué va a pasar allí. El Código Civil de Portugal, en cambio, establece que levantada la obra, tiene la hipótesis, son aplicables las reglas de la propiedad horizontal, pasando el constructor a ser condómino. Imaginamos que un condómino, por el tiempo que dure la superficie, aunque en el Código de Portugal puede llegar la superficie a la perpetuidad, de las partes comunes del edificio. Entonces, acá estamos en uno de los casos que decimos, está la posibilidad, pero no está claro en cómo se va a regular o cómo se va a desarrollar ese derecho. Yo creo que una vía de solución puede encontrarse en el artículo 2120, que después lo vamos a ver nuevamente, del Código Civil, que habla de esto que también interesa, de esta propiedad horizontal en superficie, o esta superficie en propiedad horizontal, o el nombre que queramos buscarle. Pero esa norma habría que aplicarla con mucho cuidado. Por ejemplo, yo no creo que pueda realizarse una propiedad horizontal distinta, con un reglamento diverso, citando que tales nuevas unidades deberían integrarse con los matices propios de su distinto régimen jurídico, la propiedad horizontal existente. Es decir, podríamos tener en un edificio una parte que tenga un reglamento y otra parte en superficie que tenga otro reglamento. Me parece que no. Tendría que haber una unidad de reglamento, lo cual hace a la buena organización de la ya difícil convivencia en la comunidad de propiedad horizontal. Bien. Y después tenemos el derecho de superficie, donde el 2120 crea esta posibilidad de la que veníamos hablando, hablamos en la reunión previa con los amigos que nos acompañaron hace un ratito, de este artículo 2120, ¿no? Muy interesante. Dice que el superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal. Acá que se está manejando el código. Se está imaginando a alguien que construye en superficie, no se está imaginando una superficie enancada en un edificio que está en propiedad horizontal, lo cual puede ocurrir, como vimos hace unos segundos, sino está pensando que teníamos el terreno, ¿no? Y alguien construye. Y si el superficiario puede afectar la construcción al régimen de propiedad horizontal con separación del terreno perteneciente al propietario. Esta facultad lo admite de por sí el código, salvo pacto en contrario. Y dice, puede transmitir y grabar como inmuebles independientes las viviendas, locales u otras unidades privativas durante el plazo del derecho de superficie sin necesidad del consentimiento del propietario. Con lo cual, yo construyo un edificio en propiedad horizontal, lo afecto a una propiedad horizontal, llamémosla superficiaria, y puedo enajenar las unidades. A ver, registralmente hay una matrícula, se abre una submatrícula por la superficie y habría que abrir nuevas submatrículas por las unidades a partir de la inscripción de ese reglamento en propiedad horizontal. Con lo cual vemos cómo se va haciendo la cosa compleja. Además, el que adquiere un inmueble que desde la constitución de la superficie a los 70 años se resuelve, es decir, se extingue. Con lo cual estoy comprando algo por un tiempo determinado. Ustedes miran, 70 años, mucho. No, a lo mejor son 60 porque tardó 10 la construcción. O son 40 porque lo compramos dentro de unos cuantos años de construido. O a lo mejor el título no habla de 70 años, habla de menos. Y esto, a ver, en el común de nosotros, por lo menos mío, no tiene mayor interés mío como persona individual, como persona física, Nelson Cosari. Y yo quiero comprar un inmueble, saber que lo tengo en perpetuidad y que el día de mañana lo puedo transmitir a mis herederos y que va a pasar de generación en generación hasta que decidan venderlo. Esto está pensado más para grandes negocios, donde me interesa por un tiempo determinado y después termina de interesar, ¿no?
uno repasando determinadas, digamos, configuraciones, ve por ejemplo que el área donde está instalada la Freedom Tower, donde estaban antes las Torres Gemelas en Estados Unidos, es una propiedad de la Autoridad Portuaria de Nueva York, y la concesión que se dio en su momento, conozco la original de las Torres Gemelas, era por 99 años, y después de los 99 años, y vaya a saber, bueno, las torres no están más, después de los 99 años ahora hay una nueva torre. En definitiva, una cultura más de lo no perdurable, de lo rápido. La doctrina está coincidiendo en esto. Se necesita el reglamento por escritura pública, suscripción al registro de la propiedad inmueble, y aunque nosotros los abogados y los notarios nos olvidamos, no porque no sepamos que se necesita, sino porque nos olvidamos, evidentemente se va a necesitar el plano de propiedad horizontal debidamente aprobado y registrado para poder después hacer la constitución jurídica de la propiedad horizontal. Bien, a todos los efectos va a ser una propiedad horizontal, matizada y limitada por las normas propias del derecho de superficie. Por ejemplo, si hubiera destrucción de la unidad, se aplicarán las normas del derecho de superficie, no las normas de la propiedad horizontal, por ejemplo. ¿Qué pasa con la extinción? Porque cuando hablamos de la extinción de la superficie, existe un artículo que dice que automáticamente el propietario recupera el dominio total de lo construido, plantado y forestado. Entonces surgen algunas preguntas que la doctrina la va contestando distinto, y esto va a tener que ser una cuestión que se va a tener que resolver por el lado del Servicio de Catastro e Información Territorial. ¿Por qué? Algunos autores dicen, Marina Mariani, por ejemplo, dice, bueno, vencido el plazo, o por cualquier otra causal, extinguida la superficie, habrá que hacer la cancelación de la propiedad horizontal, desafectar el inmueble y hacer todos los actos de la desafectación de la propiedad horizontal y luego escribirlo en el registro. Yo me pregunto si están así, porque como hay un artículo que dice que automáticamente se recupera la propiedad sobre todo, será necesaria la desafectación. Ustedes me dirán, si alguien compra todo un edificio y lo quiere pasar a dominio común, es necesaria la desafectación, pero que hay una norma expresa, con lo cual la solución es por lo menos opinable, y vendría bien alguna norma que dijera, después la vamos a atacar la norma, porque seguramente si la norma dice que hay que hacer todos los trámites, uno va a decir, no, quizás no es necesario todos los trámites, pagar sellado, etc. Pero vendría bien una norma que aclarara si hay que hacerlo o no hacerlo. Y la otra, el propietario no podría aprovechar ya de ese plano para, si él quiere seguir ese inmueble que siga afectado en propiedad horizontal. Quizás habría que también preverlo, e incluso preverlo en las partes en el plano, en el pacto originario, que quizás al propietario le conviene en el momento que se extingue preservar ese estado de propiedad horizontal para luego enajenar por separado él esas unidades. Por supuesto que todos los derechos reales que se constituyeron sobre esas unidades se van a extinguir, con lo cual los que adquirieron esas unidades o tienen usufructo sobre esas unidades se van a ver privados de su derecho. Pero ojo, que hay un matiz interesante. Hay muchas causales de extinción del derecho de superficie. Incluso tiene la causal del no uso, pero para el derecho a edificar, no está prevista para el derecho sobre la propiedad separada, porque únicamente tiene las causales de extinción en el código, extrañamente, del derecho a construir, pero no de la propiedad separada. Pero el código dice que si la superficie se extingue no por el vencimiento del plazo, subsiste el derecho de superficie por el término en que estuviera constituido, o por el máximo legal, como si fueran dos parcelas separadas. Es decir, si se le ocurriera, por ejemplo, al superficiario renunciar al derecho de superficie, eso no sería oponible a los terceros. Con lo cual, estos derechos reales que se hubieran constituido sobre esas unidades, o en una superficie más común sobre la superficie, seguirían vigentes. Una norma muy interesante
porque es similar a una que está en el Código de Portugal también, permite evitar todo tipo de fraude y le da más seguridad al derecho de los terceros. Yo una sola observación le hago, deja fuera también de la extinción automática, sino que permite que sigan como parcelas separadas, al tema de la condición resolutoria. La condición resolutoria es cuando yo subordino un derecho a un hecho futuro e incierto que puede o no acaecer. Ahora bien, esa condición resolutoria figura en el título, con lo cual un adquirente conoce, si hace el estudio de títulos, que existe esa condición resolutoria y ya ahí no lo estaríamos engañando. Por ejemplo, una condición resolutoria. La superficie va a durar hasta que Newell's salga campeón de la Copa Libertadores. Yo soy simpatizante de Newell's. Acontecimiento futuro e incierto que puede o no ocurrir. Antes un ejemplo mucho más antipático, cuando Central se había dado el descenso, ponía como condición si Central volvería a ascender a la A. Acontecimiento futuro e incierto que podía o no ocurrir. Pero bueno, este es más simpático. Bien, eso lo puede saber un tercero, entonces no habría necesidad de mantener las parcelas separadas. Sin embargo, es lo que dice nuestro código. El único caso que no se produce eso es por la extinción del plazo. Bien, una cosita más. Superficie construida, máximo 70 años. Superficie a plantar y forestar, máximo 50 años. ¿Por qué de la diferencia del plazo? No lo sabe nadie. Es más, una de las críticas que se le hacía a la ley de superficie forestal es que ese plazo era muy poco para determinadas especies madereras. Entonces, otra de las cosas que se le critica al código es esta disimilitud de plazo sin razones valederas, o por lo menos no expresadas, para adoptar uno u otro. 50 años puede ser poco para una superficie forestal y como plazo máximo puede ser mucho para una superficie edificada. Y otro tema más que en la superficie se discute y que es importante, esto me está avisando que ya es la hora de cortar, que también se discute sobre la superficie edificada y la forestal, es si se puede renovar el plazo. Porque hay un artículo que por ahí daría a entender que se puede renovar, pero nunca puede exceder de 70 o 50 años. A ver, la interpretación que hago yo y que hace Jorge Alterini del tema es que mientras yo cada vez que renueve tenga como horizonte hacia adelante el plazo máximo legal, no hay ningún problema en seguir renovándolo y no tendría por qué estar limitado a un tiempo máximo de 70 años y después no podría volver a renovarlo, por lo menos entre las mismas partes. No parecería que tiene sentido. Bueno, hay mucho más para decir de la superficie, hay mucho más que decir del derecho de sobrelevación, habría muchísimo más que decir de la propiedad horizontal y además de estas relaciones que se están entrelazando entre estos tres derechos, pero está servido creo que el break y ante ello dejamos aquí y bueno, seguimos luego del break con la exposición del ingeniero Fricks y del panel de expertos. Muchas gracias por su atención.